Semana número 6 corresponde a la segunda parte de nuestro curso, que viene a ser geometría del espacio, ¿ya? Entonces, la semana anterior se terminó con lo que es geometría plana, y para el último tema, que era la parte de áreas, siempre se involucra toda la primera parte. O sea, para el tema de áreas hay que tener presente lo que es congruencia de triángulos, la parte de semejanza de triángulos, relaciones métricas, cuando se trabaja con circunferencia, propiedades de circunferencia, lo que viene a ser aplicaciones de la congruencia, ¿no? Entonces, digamos que son algunas propiedades que siempre hemos estado, digamos, mencionando semana a semana. Entonces, esas propiedades principales, primordiales, digamos, se utiliza en la parte de áreas. Y se terminó la parte de geometría plana. Entonces, esta semana número 6 vamos a empezar, como les mencioné, con la segunda parte del curso, que es geometría del espacio, la parte introductoria. Vamos a hablar cómo se determina un plano, que viene a ser una recta, y luego pasamos a ver los sólidos, empezando viendo con lo que es un poliedro. Vamos a pasar también a ver los poliedros más importantes y lo que es el prisma, pirámide. También vemos dos sólidos, que es prisma y pirámide. Entonces empezamos. La teoría es un poco extensa, pero vamos a tratar, digamos, de tocar toda la teoría, de explicar toda la teoría, pero de manera resumida, ¿ya? Entonces empezamos, digamos, con esta diapositiva, donde nos menciona que la geometría del espacio está presente en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de deporte, nosotros podemos observar que justamente esta parte, qué es lo que, cómo está determinado, ¿no? Mediante dos sólidos, que puede ser, digamos, un prisma, y aquí tenemos un tronco de prisma. Luego también podemos observar los distintos sólidos en el hogar. Por ejemplo, en este tipo de adorno. Es un adorno que está formado, digamos, por 5 cubos. Y aquí también se puede observar que tenemos un tipo de prisma, pero cada piso, ¿no? Digamos, cada parte de este otro adorno también nos determina un prisma. En las industrias, por ejemplo, podemos observar los depósitos de gas. Este depósito de gas, ¿cómo está determinado? Digamos que estaba formado por una parte cilíndrica y una parte semi-esférica. Aquí también tenemos otro depósito de petróleo, que viene a ser un cilindro. También podemos observar este otro tipo de depósito de gas, que viene a ser una esfera. Entonces, la parte de espacio mayormente se trabaja con lo que es planos, rectas. Nosotros ya sabemos que viene a ser una recta. Una recta es un conjunto infinito de puntos que tiene una misma dirección. Vamos a pasar a ver qué viene a ser un plano y los sólidos. Plano. ¿Cómo se determina un plano en el espacio? El siguiente postulado nos dice que dados 3 puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Por ejemplo, tenemos al punto A, tenemos el punto B y el punto C. Esos 3 puntos nos determinan un plano. ¿Cuál es la representación del plano? Es un romboide. Lo que aquí nosotros estamos dibujando viene a ser un romboide. Entonces, es la manera como se representa ese plano. Entonces, hay que entender que un plano, por ejemplo, puede ser un pedazo de triple, también puede ser un plano. Tenemos la mesa o el tablero de nuestra mesa, también viene a ser un plano. Siempre la representación de un plano. ¿Cómo debemos dibujar ese plano? Es mediante un romboide. La notación es, podemos, digamos, escribirlo, lo podemos llamar mediante estos 3 puntos, o también podemos colocar aquí, tenemos nuestro plano P. Entonces, este P nos representa el plano P, o también mediante los 3 puntos que se ha determinado el plano, que viene a ser A, B y C. Si 3 o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados coplanares. Puntos colineales
puntos colineales son aquellos puntos que pertenecen a una misma recta. Puntos coplanares son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. Y tenemos, digamos, cómo se determina un plano. El postulado nos dice que dados 3 puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene, pero también y un punto exterior a dicha recta, como estamos observando. Luego también 2 rectas secantes, primera recta L1, segunda recta L2. Son rectas secantes cuando hay un único punto de intersección. Esas 2 rectas nos determinan otro plano. Si tuviéramos 2 rectas paralelas, también se determina otro plano. Se determina un plano en el espacio. ¿Pueden tomar la captura? Las posiciones relativas entre 2 planos. Ahora nosotros tenemos 2 planos en el espacio. Entonces, esos 2 planos pueden ser paralelos cuando no tienen ningún punto en común. Es claro observar que entre el plano P y este plano H no hay ningún punto en común. Entonces, ambos planos son paralelos si solo si la intersección de ellos es igual al vacío. Diremos que son planos secantes cuando tienen una recta en común. Como acabamos de observar, tenemos nuestro plano P y tenemos nuestro plano H. Ambos planos son secantes porque esta recta L es común para este plano H y también para el plano P. Entonces diremos que ambos planos son secantes si solo si la intersección de ellas es igual a nuestra recta L. Dame la captura. Rectas alabiadas. ¿Cuándo decimos que una recta está contenida en un plano? Cuando esa recta pertenece a todo el plano, o sea, todos los puntos de la recta están contenidos en nuestro plano, entonces podemos afirmar que la recta está contenido en todo ese plano. Una recta es secante a un plano cuando hay un único punto de intersección, ¿no? ¿Y cuándo diremos que son rectas alabiadas? Son 2 rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro plano P y tenemos nuestro plano Q. Entonces, se puede observar que la recta L1 está completamente contenido en todo nuestro plano Q. Luego tenemos nuestra recta L2. Esta recta L2 pertenece a nuestro plano P, ¿no? Está contenido en todo el plano P. Entonces, ambas rectas. Entre esas 2 rectas no hay puntos de intersección. Entonces, alguien me podría decir, ¿no? Me podría mencionar, profesora, pero si nosotros prolongamos la recta L1, se prolonga y corta, ¿no? Por ejemplo, entonces les estaba mencionando, nosotros podemos prolongar esta recta. Podemos prolongar la recta L1 y corta en este punto, ¿no? Digamos, corta en este punto, en el punto A, ¿no? Entonces habría un punto de intersección, pero estaría mal. ¿Por qué? Porque ambas, estamos en el espacio. Este plano Q viene a ser todo este romboide de verde. El plano P es este romboide de rosado. Entonces, estos 2 planos tienen una recta en común. La recta en común viene a ser justamente
esta recta de morado, ¿no? Esa es la recta en común. Entonces, no hay otra recta, digamos, en común para ambos planos. Entonces, cuando nosotros prolongamos la recta L1, esa recta L1 no va a cortar a la recta L2, porque la recta L2 pertenece a este plano P. En cambio, la recta L1 pertenece al plano Q. Entonces, al momento de prolongar, no corta a la recta L2. ¿Ya? Ahí hay que tener bastante cuidado, digamos, a diferencia de geometría plana, ¿no? Cuando se trabaja en plana, sí, se puede prolongar y es fácil de observar los puntos de corte. En cambio, aquí en el espacio no. Hay que entender que la recta L1 es como que está en la parte superior, mientras que la recta LS2 está, digamos, en el plano del piso y está un poco más alejado de la recta L1. Entonces, de tal manera que cuando se prolonga, no va a cortar a la recta LS2. Entonces, cuando esas dos rectas pertenecen a planos distintos y no existe punto de intersección entre esas dos rectas, a ese tipo de rectas se le conoce como rectas alabiadas. ¿Y cómo se dibuja el ángulo entre rectas alabiadas? Entonces, por ejemplo, tenemos dos rectas alabiadas. Tenemos nuestro plano P, luego tenemos a la recta L1. Esta recta L1 es secante al plano P. Luego tenemos la recta LS2 que está completamente contenida en todo nuestro plano P. Entonces, estas dos rectas pertenecen a planos diferentes. La recta L1 solo corta al plano P en este punto, pero pertenece a otro plano. Entonces, como estas dos rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección, entonces esas dos rectas son alabiadas. Si son alabiadas, para poder dibujar el ángulo entre ellas, a una de ellas se mantiene fijo y se traza una paralela con respecto de la otra. En este caso, vamos a mantener fijo a la recta L1 y vamos a trazar nuestra recta L3 paralela a la recta L2 en ese punto de corte. Entonces, en este punto de corte, nosotros trazamos nuestra recta L3 con la condición que sea paralela a la recta L2. Entonces, el ángulo formado entre esas dos rectas alabiadas es el mismo ángulo formado entre la recta L1 y su paralela, que viene a ser L3, que en este caso viene a ser de medida alfa. Y si alfa es igual a 90 grados, entonces L1 y L3 se llaman rectas ortogonales. De esa manera se dibuja el ángulo entre rectas alabiadas, ¿no? Entonces recuerden, nosotros tenemos dos rectas alabiadas. ¿Cómo dibujamos el ángulo entre ellas? Mantenemos a una de ellas fijo y trazamos una paralela respecto de la otra. Y la distancia entre rectas alabiadas. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra recta L1 que es secante a todo el plano en este punto. Luego tenemos la recta L2 completamente contenido en todo el plano. Entonces, es claro observar que esas dos rectas son alabiadas. ¿Por qué son alabiadas? Porque están contenidos en planos distintos y no hay puntos de intersección entre esas dos rectas. Entonces la distancia entre las dos rectas alabiadas es un segmento perpendicular a ambas rectas, a la recta L2 y a la recta L1. Entonces ese segmento perpendicular a ambas rectas nos representa la distancia entre las rectas alabiadas. Y pasamos a ver el siguiente ejemplo. En la figura, halle el ángulo y la distancia entre las rectas alabiadas AB y CD.
Se trata, en este ejemplo, se puede observar que se trata de la esquina de una habitación, ¿no es cierto? Tenemos 4 planos. El primer plano viene a ser este plano donde se encuentra la ventana. El otro plano es el que está hacia atrás. Luego tenemos el plano del techo y el plano del piso. Es claro observar que esta recta AB es la intersección entre el plano del techo y el plano de la pared. Esta recta CD es la intersección entre el plano de la pared que contiene la ventana y el plano del piso. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos diferentes y no hay puntos de intersección. Entonces, esas dos rectas son alabeadas. Si son dos rectas alabeadas, ¿cómo se dibuja el ángulo entre esas dos rectas alabeadas? A una de ellas se mantiene fijo y se debe trazar una paralela con respecto de la otra. Entonces, aquí surge digamos, la pregunta y un poco, digamos, la duda de decir a quién mantengo fijo y a quién traslado. Eso va a depender de los ejercicios y más que todo de los planos que nosotros tengamos en la gráfica. Si nosotros en ese ejercicio, en la gráfica, observamos planos rectangulares, planos cuadrados, planos de tipo romboide, de tipo rombo, hay que tener presente que en todo paralelogramo siempre los lados opuestos son paralelos. Si los lados opuestos son paralelos, entonces ya no hay necesidad de trasladar, simplemente de tomar, digamos, la paralela con respecto a esa recta. ¿Me dejo entender? Si nosotros trabajamos con planos triangulares y en esos planos triangulares tenemos puntos medios, entonces tener presente que el segmento que une los dos puntos medios, ese segmento es paralelo a la base por el teorema de la base media, ¿correcto? Y si nosotros trabajamos con planos de tipo trapezial, tener presente que la base menor es paralelo a la base mayor. Entonces, esos pequeños detalles de paralelismo justamente se usa en esta parte. Entonces, aquí el plano que es donde estamos, donde está el puntero, se puede observar, ¿no? Que es una pared. Y mayormente, digamos, en el mejor de los casos, la pared es de forma rectangular, sin ningún tipo de error, ¿no? No tomando, digamos, un margen de error, ¿no? Entonces, si esta pared es rectangular, entonces en un rectángulo siempre los lados opuestos son paralelos. Quiere decir que este lado de morado es paralelo a este otro lado. No, no parece, ¿no, profesora? Pero no parece. En espacio, jóvenes, yo puedo dibujar nuestro cuadrado de esta manera. Pero sí, siempre mencionando, ¿no? Que el ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, tener presente las propiedades. Los ángulos son de 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Si me dicen una semicircunferencia, en geometría plana estamos acostumbrados a dibujar de esa manera, una semicircunferencia. En espacio podemos dibujarlo de esta forma. Podemos dibujarlo de esta manera o podemos dibujarlo de esta otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, en espacio, todas las gráficas siempre son un poco giradas para poder justamente observar los ángulos. ¿Ah? Es esa diferencia de la parte de plano, ¿no? Entonces, si este plano es un rectángulo, estos dos lados opuestos son paralelos. Entonces, si esos dos lados opuestos son paralelos, entonces a partir de D nosotros trazamos, ¿no? Nosotros trazamos esta recta DF. A partir de D trazamos la recta DE y esta recta DE va a ser paralelo a esta recta AB. Si estas dos rectas son paralelas, entonces el ángulo formado entre la recta CD y la recta AB es el mismo ángulo formado entre la recta CD y la recta DE.
pero estamos en la esquina de una habitación. Entonces, necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, el ángulo formado entre estas dos rectas alabeadas es igual a 90 grados. Y la distancia. Esa distancia, ¿quién viene a ser la distancia? Como se trata de la esquina de una habitación, es la columna, y esa columna siempre es perpendicular al plano del techo y al plano del piso. Entonces, esta recta B pertenece al plano del techo, la recta CD pertenece al plano del piso, por lo tanto, este segmento AD nos representa la distancia entre esas dos rectas alabeadas. ¿Por qué? Porque es un segmento perpendicular, perpendicular al plano del techo, perpendicular al plano del piso. Entonces la respuesta, el ángulo entre esas dos rectas alabeadas es de 90 grados y la distancia es justamente esa vertical, el segmento AD que es perpendicular a ambos planos. También la captura. ¿Está claro, no, jóvenes? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo bien? Si hay algún detalle que no se entiende, por favor, ¿sí? Pregunten, ¿sí? Pregunten. Entonces, hasta aquí, hasta el momento, ¿qué es lo más importante? Tener presente cómo se dibuja el ángulo entre dos rectas alabeadas. Va primero. La recta perpendicular a un plano. Definición. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasan por su pie. Entonces tenemos aquí nuestro plano P. Vamos a trazar nuestra recta L. Esta recta L es secante a todo el plano en el punto O. Entonces, esta recta será perpendicular a todo el plano cuando es perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, pero la condición es que esa recta debe pasar por ese punto O. Como la recta L1 pasa por el punto O, entonces 90 grados. La recta L2 pasa por el punto O, 90 grados. La recta L3 pasa por el punto O, 90 grados. Entonces recuerden, una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en ese plano, pero que deben pasar por ese punto O. La notación, la recta L perpendicular al plano. El siguiente teorema nos dice si una recta es perpendicular, digamos, a dos rectas del plano. O sea, este teorema es como el regreso. Una recta es perpendicular a un plano, entonces esa recta L es perpendicular a L1, a L2, a L3, a L4, a L5, a todas las rectas que pasan por el punto O. Pero ¿cuándo podemos afirmar que una recta va a ser perpendicular a todo un plano? Necesariamente para poder afirmar que una recta es perpendicular a todo un plano, como mínimo debe ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Entonces, tenemos nuestra recta L. Esa recta L es secante al plano, ¿no? Es secante. ¿Qué quiere decir? Que hay un único punto de intersección entre la recta L y el plano, que es el punto O. Pero no sabemos si esa recta L es perpendicular a todo el plano, pero es perpendicular a L1, 90 grados. También es perpendicular a L2. Entonces, como la recta L es perpendicular a L1, es perpendicular a L2, entonces podemos afirmar que va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros trazamos otra recta, L sub 3. Trazamos la recta L sub 3. Entonces podremos afirmar que la recta L es perpendicular a L sub 3. Falso. ¿Por qué? Porque esta recta L sub 3 no pasa por el punto O. Si pasara la recta L sub 3 por el punto O,
entonces podremos afirmar que este ángulo va a ser de 90 grados. ¿Ya? Entonces, recuerden que esas rectas deben pasar por ese punto de intersección. ¿También la captura? Aquí está ya, digamos, escrito para, digamos, porque solamente tenemos 2 horas y para ganar tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el teorema de las tres perpendiculares? Vamos a hacer lo siguiente. Ya. ¿En qué consiste el teorema de las tres perpendiculares? Nos dice que nosotros tenemos una recta L que va a ser perpendicular al plano, va a ser perpendicular a todo este plano P en este punto O. Entonces, si la recta es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano que pasen por este punto O. Luego tenemos que este segmento OB, el segmento OB está contenido en todo el plano y este segmento, esta recta OB, pasa por el punto O. Entonces, si la recta L es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular a este segmento OB. Luego tenemos que el segmento, perdón, este segmento B ahora va a ser perpendicular a la recta L1. La recta L1 también está contenido en este plano P. Entonces, como la recta L1 es perpendicular a este segmento OB, este ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de las tres perpendiculares? Que todo punto de la recta L que para cualquier punto, en este caso, estamos tomando este punto A. Entonces, a partir del punto A, tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Se debe unir el punto de inicio con el punto final. La primera perpendicular empieza en el punto A, ¿correcto? Esta primera perpendicular empieza en el punto A. Luego la segunda termina en el punto B. Entonces, unimos ambos puntos. Siempre se une ambos puntos y se observa dónde cae la segunda. La que manda es la segunda. Entonces, en este caso, unimos el punto A con el punto B y se observa que la segunda perpendicular cae sobre la recta L1. Entonces la tercera necesariamente va a caer sobre esa recta L1. Entonces esta de aquí viene a ser la tercera perpendicular. En eso consiste el teorema de las tres perpendiculares. ¿Está claro, jóvenes? O vuelvo a repetir, este teorema es fundamental, es la base de la parte de geometría del espacio, ¿verdad? Entonces, repito, primera perpendicular, segunda perpendicular. Nosotros unimos ambos puntos. Se une el punto de inicio con el punto final y se observa dónde cae la segunda. Como la segunda cae sobre la recta L1, entonces la tercera también cae sobre esa recta L1. En eso consiste el teorema de las tres perpendiculares. El ángulo entre una recta y un plano. Nosotros tenemos aquí nuestro plano P, luego tenemos nuestra recta L. Esa recta L es secante a todo el plano, o sea, corta al plano P en este punto. Y para poder dibujar el ángulo entre esta recta y el plano, necesitamos la proyección de la recta L sobre el plano. Entonces recordemos
la semana anterior, ¿no? La semana pasada, la anterior, en la parte cuando vimos relaciones métricas, trabajamos con lo que era proyección. Para poder justamente dibujar esa proyección, trazábamos nuestra altura. Entonces, en toda esa recta L, podemos tomar este punto A. El punto de corte de la recta L con el plano es este punto C. Pero en la parte superior nosotros tomamos el punto A y a partir de A se traza una perpendicular a todo el plano. Esa perpendicular cae en el punto B, de tal manera que la recta que pasa por esos dos puntos, por el punto C y por el punto B, esa recta de azul viene a ser la proyección de la recta L sobre todo el plano. Entonces, el ángulo formado entre esta recta L y el plano es el mismo ángulo formado entre la recta L y su proyección, que viene a ser alfa. Entonces, recuerden, siempre que se quiera dibujar este angulito, debemos trazar nuestra perpendicular. Del punto superior se traza una altura, se traza una perpendicular a todo el plano de la base. Al unir el pie de esa perpendicular con ese punto C, que es el punto de intersección, esa recta es la proyección. Entonces, el ángulo alfa viene a ser el ángulo buscado. Entonces tomen la captura y acerca del teorema de las tres perpendiculares, justamente les quiero mencionar lo siguiente aquí. Hemos explicado, digamos, toda esa parte, ¿no? Hemos explicado que esta de aquí es la primera perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular y esta de morado es la tercera perpendicular. Entonces, si nosotros tenemos primera, segunda, por el teorema de las tres perpendiculares, la tercera también va a ser perpendicular a la recta L1. Es justamente esta de aquí, ¿no? Es esta, primera, segunda, entonces la tercera también es perpendicular. Hay una variante. ¿Qué sucede si nosotros tenemos primera y tercera? Si tenemos primera y tercera perpendicular, entonces la segunda también va a ser perpendicular a la recta L1. Esa es la variante. Primera y tercera, entonces la segunda también es perpendicular a la recta L1. Y si tuviéramos segunda y tercera, tenemos la de verde y la de morado, no podemos afirmar que esta recta L va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Ya? Entonces, la tercera no cumple. Si tenemos segunda y tercera, la primera no necesariamente va a ser perpendicular a todo un plano. Recuerden el teorema anterior. Para que sea perpendicular una recta a todo un plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. ¿Cuál es el truco, digamos, cómo trabajar el teorema de las tres perpendiculares? El siguiente. Esta primera siempre va a ser dada. En la mayoría, en el 99.99%, siempre nos dicen. En la figura AP, en la figura BQ, es perpendicular a todo el plano. Entonces, esta primera ya lo tenemos. O si es un ejercicio DECO, nos dicen si tiene un poste de luz en una avenida, ¿no? En la avenida se observa un poste de luz donde ese poste de luz es perpendicular a todo el plano. Entonces, esa es nuestra primera perpendicular, ¿no? O digamos, se tiene un campo deportivo y en ese campo deportivo se quiere instalar un farol, entonces el soporte del farol va a ser perpendicular a todo el campo deportivo. Entonces, esa viene a ser nuestra primera perpendicular. Entonces, la primera perpendicular mayormente es dato. Esta segunda se obtiene por alguna propiedad. Por ejemplo, recordemos que en todo rectángulo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un plano de esta forma, ¿no? Donde tenemos este segmento, ¿no? Digamos de esta forma, ¿no? Tenemos
el patio, ¿no? El patio de un colegio es de forma rectangular. Si es de forma rectangular, sabemos que los ángulos interiores miden 90 grados. Y si digamos que AP nos representa el asta de una bandera, ¿no? Entonces, si este segmento nos representa el asta de la bandera y va a ser perpendicular a todo el patio, en particular va a ser perpendicular a este segmento, al segmento AB, y también va a ser perpendicular al segmento AD. Entonces, se observa que este segmento, el asta de la bandera, si es perpendicular a todo el patio, nos representa nuestra primera perpendicular. Vendría a ser la primera. Y la segunda siempre es por alguna propiedad o porque nosotros trazamos. En este caso, como se trata de un rectángulo, aquí se puede observar que este ángulo en D viene a ser de 90 grados. Entonces, este angulito es 90 grados y viene a ser la segunda. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, ¿dónde empieza la primera? La primera empezó en el punto P, la segunda termina en el punto D, entonces nosotros unimos ambos puntos y se observa dónde cae la segunda. La que manda siempre es la segunda. La segunda cae sobre CD, entonces la tercera también cae sobre CD. Esta de aquí vendría a ser la tercera. ¿Ya? Entonces se dan cuenta. Entonces la segunda siempre se obtiene por alguna propiedad o porque nosotros trazamos. ¿Ya? También tener presente que en una semicircunferencia, para cualquier punto del arco superior, siempre se une y este ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces, a veces esta de aquí nos representa la segunda perpendicular, ¿no? Porque tenemos aquí un segmento AQ, este ángulo es de 90 grados, entonces ya se formó, ¿se dan cuenta? Primera perpendicular, esta de aquí sería la segunda perpendicular. Si nosotros unimos estos dos puntos, entonces esa de ahí vendría a ser la tercera. Pero es un poco difícil de ver el ángulo, ¿no? ¿Dónde cae? En este caso, simplemente el detalle es que ustedes deben observar dónde cae la segunda. No se compliquen. A veces muchos de nosotros nos complicamos para poder ubicar el ángulo. La segunda cae sobre este segmento de celeste. Entonces nosotros prolongamos el segmento de celeste y la tercera vendría a ser esta de aquí, ¿no? Este vendría a ser el ángulo de 90 grados. ¿Correcto? ¿Está claro entonces? Ya. Entonces sería, digamos, el detalle, ¿no? El detalle y los tipos de casos que se presentan en el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ah? Tomen la captura. Esto ya lo explicamos y pasamos a ver ángulo diedro. Un ángulo diedro o simplemente diedro es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser un semiplano? Un semiplano es parte de un plano. O sea, un plano es como algo infinito y un semiplano es parte justamente de ese plano. ¿Cómo se representa? También por un romboide. Aquí se puede observar nuestro semiplano Q y nuestro semiplano P. Entonces, hay una recta en común entre esos dos semiplanos, ¿no? Aquí, entre el semiplano P y el semiplano Q, hay una recta en común. Y esa recta en común AB nos representa nuestra arista. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Las caras del ángulo diedro son los semiplanos P y Q. Y nuestra arista es esa recta de rojo AB. La notación, diremos diedro P, AB, Q.
¿Y cómo se dibuja el ángulo diedro? Siempre también nos preguntan por el ángulo diedro. Para poder dibujar el ángulo diedro, lo primero que se debe identificar es quién es la arista común, jóvenes. Aquí nosotros estamos colocando diedro del semiplano P hacia la arista común AB hacia el semiplano Q. Entonces, lo primero que se observa es que la arista común es esta recta. Entonces, sobre esa recta de rojo AB deben caer las dos perpendiculares. Entonces, en el semiplano P se toma un punto M arbitrario, de tal manera que a partir de M se traza una perpendicular hacia la arista común que viene a ser AB. Luego, se debe tomar un punto conveniente, un punto adecuado en este semiplano Q, que en este caso viene a ser N, de tal manera que al unir con el punto O, ese ángulo sobre la arista común sea de 90 grados. O sea, me refiero que este angulito debe ser de 90 grados. Entonces, la abertura entre esas dos perpendiculares viene a ser nuestro ángulo diedro, que en este caso viene a ser de medida alfa, y el ángulo diedro siempre va a ser mayor que 0 y menor que 180 grados. Y si ese ángulo diedro es igual a 90 grados, el diedro se denomina diedro recto. Ya, tomaron la captura. Ah, y aquí el detalle es el siguiente. En ángulo diedro, ¿cómo se dibuja o cómo se dibuja este ángulo, ¿no? Digamos, con qué perpendiculares se debe trabajar, digamos, con qué puntos, ¿no? El detalle es que la primera perpendicular, esta primera perpendicular, mayormente es la que está en la base, ¿no? Entonces, en esa base, esa primera perpendicular se obtiene por alguna propiedad del plano. Si ese plano es un cuadrado, es un rectángulo, si es un rombo, tener presente que las dos diagonales son perpendiculares, entonces ya aparece un ángulo de 90 grados. Entonces, esa perpendicular en el plano de la base siempre se va a obtener por alguna propiedad o porque nosotros hacemos el trazo. La que va arriba, la de verde, la que va arriba, la parte superior, ¿cómo se obtiene? Por el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ah? Ese es el truco en ángulo diedro. Ya tomé la captura. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, aquí, como es un curso corto, en sí estamos haciendo todo esto y les estoy explicando toda la teoría completa que explico en un ciclo normal, en un ciclo regular, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte es esencial. A veces hay muchos que nos confundimos en estos detalles. Por ejemplo, nos preguntan, hay en la medida del ángulo diedro M, AB, D. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí tenemos dos semiplanos. Este semiplano de verde, que es el semiplano P, luego tenemos este otro semiplano, que es un rectángulo, el ABCD. Y nos pregunta, hay la medida del ángulo diedro M, AB, D. Entonces, a partir de M, trazamos una perpendicular MQ de tal manera que esa perpendicular cae en el punto medio del segmento AB. ¿Vale? Circulito, circulito. Según lo explicado hace un momento, nosotros debemos unir, ¿no? Dice aquí, a partir de M ya está trazada esa perpendicular hacia la arista común AB. Entonces, a partir del punto D, se debe unir con el pie de esa perpendicular y el ángulo debe ser de 90 grados. Entonces, si nosotros unimos el punto D con el punto Q, este ángulo de rojo jamás va a ser de 90. ¿Por qué? Porque el ángulo en A ya es 90 grados. Si ese ángulo en A, que ya es 90 grados, ese 90 grados
pertenece a este triángulo. Entonces, en un triángulo jamás puede haber dos ángulos de 90 grados. Si ya hay un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos deben ser menores que 90 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, jamás ese ángulo de rojo va a ser 90. Si este ángulo de rojo jamás va a ser de 90 grados, ustedes observen ese detalle, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe tomar un punto de referencia. ¿A qué llamamos punto de referencia? Cualquier punto de este plano rectángulo ABCD de tal manera que al unir con el punto Q, este ángulo sea de 90 grados. En este caso, los puntos de referencia puede ser este punto O, que es el centro del rectángulo, que al unir con el punto Q, el ángulo va a ser de 90 grados. 90, 90, entonces esta aberturita es nuestro ángulo diedro de medida alfa. O también se puede tomar el punto N, punto medio del segmento CD, de tal manera que al unir con el otro punto medio, este ángulo también va a ser de 90 grados. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitamos? Que sobre la arista común AB siempre caigan las dos perpendiculares. Los ejercicios más sencillos son cuando se cumple la notación, ¿no? Cuando cumple la notación. Los otros son un poquito más tediosos porque hay que buscar ese punto de referencia, ¿verdad? Ya, tomen la captura. Y aquí es, digamos, para que se observe mejor el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Este de aquí es la primera, la segunda y esta de aquí es la tercera perpendicular. Eso es trabajando con rectas. Y aquí trabajando con planos. Primera perpendicular, segunda perpendicular y este plano es la tercera perpendicular. En este plano de amarillo se encuentra la tercera perpendicular. Y aquí pueden ustedes observar los diferentes ángulos diédricos, ¿no? Que se presentan entre esos dos semiplanos. Planos perpendiculares. ¿Cuándo diremos que dos planos son perpendiculares? Cuando contiene un ángulo diedrio recto. Entonces, tenemos nuestro plano P, nuestro plano Q. Ambos planos son secantes, ¿no? Y serán perpendiculares si el ángulo diedrio es recto, es de 90 grados. Entonces, la arista común entre esos dos semiplanos viene a ser esta recta de morado. La recta AB es la arista común. Sobre esa recta de morado deben caer las dos perpendiculares. Era perpendicular hacia la arista común AB y en Q tomamos otro punto conveniente de tal manera que al unir con O este ángulo sea de 90 grados, el angulito de celeste. Entonces, la aberturita, si esa aberturita mide 90 grados, entonces podremos afirmar que los dos planos son perpendiculares. El siguiente teorema. Si en uno de dos planos perpendiculares está contenida una recta perpendicular a la intersección de los planos, dicha recta será perpendicular al otro plano. Tenemos nuestro plano P, tenemos nuestro plano Q. Entonces, ambos planos son perpendiculares. Si ambos planos son perpendiculares, entonces podríamos afirmar que la recta L1, si la recta L1 es perpendicular a la recta L2, entonces podremos afirmar que la recta L1 va a ser perpendicular a todo el plano Q nada más. Entonces se observa que la recta L1 está contenida en todo el plano P y si es perpendicular a la recta L2, entonces necesariamente la recta L1 va a ser perpendicular a todo nuestro plano Q. De eso se trata, planos perpendiculares. Ya, entonces vendría a ser la primera parte
de la teoría que corresponde a esta semana. Entonces, aquí, resumen, jóvenes, hay que recordar cómo se forma el ángulo diedrio, disculpen, el ángulo entre dos rectas alabeadas. Lo primero, recordar cómo se forma el ángulo entre dos rectas alabeadas, recta perpendicular a un plano, el teorema de las tres perpendiculares, el ángulo entre una recta y un plano, y lo que es ángulo diedrio. Y, me olvidaba, el área de una región proyectada. Por ejemplo, tenemos dos semiplanos, el semiplano P y tenemos nuestro semiplano Q. Y en el plano, en este plano P, nosotros tenemos nuestra región triangular ABC. Entonces, esta región triangular ABC la queremos proyectar sobre nuestro plano Q. Entonces, ¿cómo se proyecta? Mediante perpendiculares, ¿no? Recuerden que siempre todo lo que es proyección se traza perpendiculares hacia el plano de la base. Entonces, aquí a partir de A, perpendicular a A'. A partir de B, trazamos la otra perpendicular y a partir de C, también trazamos la otra perpendicular. Entonces, el plano que se forma al unir los tres pies de esa perpendicular es la proyección de nuestro plano superior y está contenido en el plano Q. Vamos a colocar que el área de región triangular ABC sea S1 y el área de la otra región triangular A', B' y C' va a resultar siendo S2. Y también necesitamos el ángulo diedrio. El ángulo diedrio entre esos dos semiplanos es de medida alfa. Entonces se cumple que el área de la región proyectada es igual al área de la región que queremos proyectar, que es S1 por el coseno del ángulo diedrio entre esos dos planos, que es el plano P y el plano Q, y es de medida alfa. Ya, entonces pasamos a ver la parte de los sólidos. Y en la parte de sólidos simplemente son propiedades que debemos recordar, como hallar el área lateral, el área total, el volumen, ¿correcto? Son propiedades que siempre hay que recordar, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Sí, casi nos hemos demorado casi una hora, pero es importante, ¿ya? Esta parte. El resto son propiedades para cada sólido. Ya les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Un minuto, vamos a ver. Ya de aquí. Poliedros. Aquí llamamos un poliedro. Ese es el sólido geométrico que se encuentra determinado por 4 o más regiones poligonales planas no coplanares. No coplanares son regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una región triangular, tenemos una región cuadrangular, una región pentagonal. Pero esas tres regiones no deben pertenecer a un mismo plano, porque si pertenecen a un mismo plano, jamás vamos a poder formar un sólido, ¿correcto? Entonces, por eso menciona no coplanares. No coplanares quiere decir que no pertenecen a un mismo plano, de tal manera que al unirlos justamente se forma este sólido. Y este sólido es nuestro poliedro, donde lo que estamos sombreando de amarillo nos representa las caras. Entonces, todo lo que está alrededor del poliedro vienen a ser las caras. Y los lados de esas caras nos representan las aristas. Los puntos de intersección entre las aristas nos representan los vértices.
serían los elementos para ese poliedro. En todo poliedro convexo, recordemos a qué llamamos cuadrilátero convexo. Un cuadrilátero era convexo cuando no, cuando no tiene huecos. De manera similar, diremos que un sólido es convexo, es cuando el sólido es compacto, cuando no tiene agujeros. ¿Ya? Entonces, para todo tipo de sólido convexo, se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. ¿Y cómo se halla el número de aristas? El número de aristas se halla como la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados de cada cara sobre 2. Tomen la captura. Poliedros regulares. Son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos regulares, o sea, todas las caras van a ser polígonos regulares, es decir, de igual número de lados, en el cual en cada vértice se tiene el mismo número de aristas. Solo existen 5 clases de poliedros regulares. Por ejemplo, tenemos el tetraedro regular. El tetraedro regular, la palabra tetra viene de 4. Se está formado por 4 triángulos equiláteros, donde todas las aristas tienen la misma longitud. Como no conocemos, estamos colocando que sea de longitud A nada más. Como se trata de un sólido regular, entonces al trazar la altura del sólido, esa altura va a caer en el centro de la base, pero la base es un triángulo equilátero. ¿Y cuál es el centro de un triángulo equilátero? El baricentro. Por ese motivo, en la base trazamos nuestra altura y trazamos la altura del sólido que cae en ese punto O. Pero como la base es un triángulo equilátero, recordar que ese punto O en todo triángulo equilátero vienen a ser todos los puntos notables. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Solo en el triángulo equilátero, el centro, que es el baricentro, va a ser ortocentro, va a ser, digamos, circuncentro, va a ser incentro. Entonces, colocamos que esa altura sea de longitud h. Esa altura se puede hallar como la arista, la longitud de la arista, que es a por raíz de 6 sobre 3. También podemos hallar el área total, la arista al cuadrado por raíz de 3. El volumen es la arista al cubo por raíz de 2 sobre 12. El segundo viene a ser el hexaedro regular, el famoso cubo que todos conocemos, donde todas las aristas tienen la misma longitud. En este caso, vamos a colocar que sea de longitud A nada más. La diagonal es el segmento que une dos vértices que se encuentran en planos opuestos, diferentes, ¿no? Entonces, ese segmento nos representa la diagonal, que va a ser igual a la arista multiplicado por raíz de 3. El área total es 6 veces la arista elevado al cuadrado y el volumen es la arista elevado al cubo. El tercer poliedro regular es el octaedro regular, que es el famoso diamante, ¿no? El cuarto es el dodecaedro regular y el quinto es el icosaedro regular. Tomen la captura. Prisma. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas y congruentes. Las otras caras son regiones paralelográmicas cuyos vértices pertenecen a las bases. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro prisma de bases triangulares, ¿no? Y tenemos la notación prisma ABC -DEF. Siempre para escribir la notación, cómo se llama ese prisma, es de acuerdo a la base. Si la base es de forma cuadrangular, tendrá 4 vértices, A, B, C, D y E, F, G, H, ¿no? De esa manera. Los elementos, las bases, en este caso son las regiones triangulares, las caras laterales son esas regiones cuadrangulares que están alrededor, que son 3.
Luego tenemos las aristas básicas, que son los lados en la base, las aristas laterales, que son los lados en nuestras caras laterales. La clasificación del prisma. Según el número de lados en las bases, pueden ser prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, si tienen 3, 4, 5, 6 lados en esa base. Es de acuerdo al número de lados en la base. También la captura. Prisma recto. El prisma recto es aquel prisma donde las aristas laterales son perpendiculares a la base. Ustedes pueden observar que en los vértices A, B y C los ángulos son de 90 grados. Y en este caso, todas las caras laterales van a ser regiones rectangulares. Entonces, para este sólido, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral es el es el perímetro de la base. El área lateral es el perímetro, 2P, perímetro de la base, por la longitud de nuestra altura. La altura en un prisma recto tiene la misma longitud que la arista lateral. Tener presente que la altura es un segmento perpendicular a ambas bases. El área total es todo lo que envuelve al sólido. Todo lo que está alrededor sería el área lateral más 2 veces el área de la base. En un prisma, así como en un prisma recto, siempre las dos bases son congruentes y paralelas. El volumen. El volumen siempre va a ser igual al área de la base por la altura. ¿Ya tomen la captura? Y aquí llamamos prisma regular. El prisma regular es aquel prisma recto cuyas bases son regiones limitadas por polígonos regulares. ¿Ya? Miren, siempre cuando mencionen la palabra regular, recuerden que la base es un polígono regular. En otras palabras, si observamos que la base es de forma triangular, es triángulo equilátero. Si la base es de forma cuadrangular, será un cuadrado. Si la base tiene 6 lados, será un hexágono regular. ¿Ya? Entonces, siempre cuando mencionan la palabra regular, indica dos cosas. Primero, que la base es un polígono regular, donde todos los lados tienen la misma longitud y los ángulos interiores tienen la misma medida. Y además, la arista lateral debe ser perpendicular a la base.
Prisma oblicuo es el prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. En un prisma recto, las aristas laterales son perpendiculares a la base. En un prisma oblicuo, no son perpendiculares a la base, ¿no? Y nos representa nuestra arista lateral. La altura siempre es un segmento perpendicular al plano de la base, trazado desde este vértice a todo el plano inferior. Todo lo que es oblicuo, jóvenes, siempre se trabaja con sección recta. ¿Y qué es la sección recta? La sección recta es un plano perpendicular a las aristas laterales. Siempre recuerden. Para cualquier sólido, la sección recta siempre es un plano perpendicular a las aristas laterales, a las generatrices. En este caso, perpendicular a esas aristas laterales, 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Entonces, nos representa nuestra sección recta. Para este prisma oblicuo, podemos hallar el área lateral que va a ser igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la arista lateral. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de nuestra base. Y el volumen es igual al área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Pero a veces nos dan información sobre el área de la base. Entonces, ese volumen también podemos hallarlo como el área de la base multiplicado por la altura. Eso va a depender de los datos. Todo lo que es base se trabaja con altura. Todo lo que es sección recta con arista lateral. Tomen la captura. Y aquí llamamos paralelepípedo rectangular. Es un prisma recto de base rectangular. Y este sólido tiene 3 nombres. Recuerden, es la famosa cajita, ¿no? Creo que todos hemos visto, tenemos en casa una cajita donde todas las aristas tienen diferente longitud. Si todos los lados de nuestras caras tienen diferente longitud, entonces se trata de un paralelepípedo rectangular, también llamado ortoedro o rectoedro. ¿Ya? Recuerden los 3 nombres, se refiere a la misma figura, a la misma gráfica. Entonces colocamos esta arista horizontal A, esta arista oblicua B y esta otra arista lateral que es como nuestra altura de longitud C. La diagonal es un segmento que une ambos vértices opuestos y va a ser de longitud D. La diagonal es igual a la raíz cuadrada de la arista A elevado al cuadrado más la arista B elevado al cuadrado más la arista C elevado al cuadrado. Y el área lateral es 2 veces la suma del producto A por C más B por C. El área total es igual a 2 veces la suma del producto de las aristas tomadas de 2 en 2. A por B más B por C más A por C. Agrupamos y finalmente multiplicamos por 2. Y el volumen de ese paralelepípedo rectangular es el producto de las 3 aristas A por B por C. ¿Pueden tomar la captura? Serían las propiedades de un paralelepípedo rectangular. El tronco de prisma recto. Ese tronco de prisma recto, ¿cómo se obtiene? Cuando nosotros tenemos un prisma recto, a ese prisma recto le trazamos un plano secante a todo el sólido, pero con la condición que no sea paralelo a la base inferior. En otras palabras, en un tronco, jóvenes, recuerden siempre que las 2 bases no deben ser paralelos. Si no son paralelos, entonces todas estas caras laterales van a ser trapecios rectángulos. Entonces, de manera natural, el área lateral es la sumatoria de las áreas de las caras laterales. Esta primera cara lateral, un trapecio rectángulo. Esta otra cara lateral, otro trapecio rectángulo. La cara que está hacia atrás también se observa que es un trapecio rectángulo. El área total
de manera natural es todo lo que envuelve al sólido, que es el área lateral, más el área de la base inferior, más el área de la base superior. Vendría a ser el área total. Y el volumen va a resultar igual. Miren, en este tronco de prisma recto, como estos dos planos no son paralelos, ¿qué se determina? 3 alturas. ¿Ah? Si los planos de las bases son paralelos, sería un prisma. Y en un prisma, todas las alturas tienen la misma longitud. Pero como estos dos planos no son paralelos, se determinan 3 alturas. Primera altura, segunda altura y tercera altura. Por ese motivo, el volumen es el área de la base donde caen los ángulos de 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces tomamos esa base inferior de área B1 multiplicado por la suma de la altura 1 más altura 2 más altura 3 sobre 3, multiplicado por el promedio de las alturas. Sería el volumen. Sería acerca del tronco de prisma recto. ¿Ya? Y pirámide. Definición. Es aquel poliedro que tiene a una región poligonal cualesquiera como base y las demás caras son regiones triangulares que tienen un vértice común. Entonces, aquí justamente tenemos nuestra pirámide de vértice V y la base es el pentágono ABCDE. Tiene 5 lados. Entonces, ¿cuáles son los elementos para esa pirámide? Nuestro vértice es justamente este punto superior. Las aristas laterales, todo lo que está alrededor. Las aristas básicas son los lados de nuestra base y la altura siempre es un segmento perpendicular trazado del vértice hacia el plano inferior. VM nos representa nuestra altura. La base es lo que estamos sombreando, que es la región poligonal. Las caras laterales es justamente la región triangular que estamos sombreando, ¿no? Nos representan caras laterales. El volumen, para cualquier tipo de pirámide, el volumen siempre va a ser igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. En este caso estamos colocando que esa altura va a ser de longitud h. Tomen la captura. Pirámide regular. Diremos que se trata de una pirámide regular cuando la base es una región poligonal regular. Nuevamente, si la base es de forma triangular y nos dicen que es una pirámide regular, entonces la base es un triángulo equilátero. Si la pirámide es regular y la base es de forma cuadrangular, el ABCD va a ser un cuadrado, que en este caso o es centro de la base cuadrada, ABCD, entonces la altura cae en ese punto O y es de longitud H. Entonces, a partir del centro, ubicamos el punto medio de nuestro lado CD, que es el segmento OM. Este ángulo va a ser de 90 grados y tendremos que este segmento OM es perpendicular a CD. Entonces, por el teorema de las 3 perpendiculares, VM nos representa el apotema de la pirámide y a su longitud lo vamos a denotar como A sub B. Entonces, para ese sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Para pirámides regulares, el área lateral es el semiperímetro de la base, la suma de los 4 lados, en este caso, sobre 2, multiplicado por el apotema.
El área total es todo lo que envuelve al sólido, área lateral más el área de la base. El volumen es 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura. A ver, ¿te toman captura? Y tenemos lo siguiente, ¿qué pasa si tenemos una pirámide y a esa pirámide le vamos a trazar un plano? Un plano secante a todo el sólido, pero la condición es que ese plano sea paralelo a la base inferior. Recuerden, cuando nosotros tenemos un sólido y trazamos un plano paralelo a la base, el corte es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, el corte es un triángulo. En este caso es el triángulo MNP. Y como estos dos planos son paralelos, se determina dos pirámides semejantes. La pirámide superior va a ser semejante a la pirámide total. Y si las dos pirámides son semejantes, entonces las áreas de las bases son proporcionales a las longitudes de los elementos homólogos elevado al cuadrado. O sea, me refiero que las áreas de las bases van a ser proporcionales a las aristas laterales elevado al cuadrado, a las aristas básicas elevado al cuadrado, así como a las alturas elevado al cuadrado. Pero también se cumple con respecto a los volúmenes. Los volúmenes de las dos pirámides semejantes van a ser proporcionales a los cubos de las aristas laterales, de las aristas básicas elevado al cubo, como sus respectivas alturas elevado al cubo. Eso sería con respecto a lo que es semejanza de pirámides. Para la captura. Y nos falta el último sólido, que viene a ser tronco de pirámide, ¿ya? Entonces, este tronco de pirámide, ¿cómo se determina? Nosotros tenemos aquí una pirámide de vértice V y de base pentagonal ABCDE. Trazamos un plano secante, pero paralelo a la base. El corte es de acuerdo al número de lados de la base. Como la base en este caso tiene 5 lados, el corte también tiene 5 lados y es el pentágono FGHIJ. Esta pirámide superior es semejante a la pirámide total, porque los dos planos son paralelos. Es lo que explicamos en la diapositiva anterior. Pero si esos dos planos son paralelos, el sólido comprendido entre esos dos planos viene a ser nuestro tronco de pirámide. ¿Ya? Entonces, colocamos a la base inferior de área B1 a la base superior de área B2. Y el segmento que es perpendicular a ambas alturas nos representa nuestra altura, que es de longitud H. El volumen para este tronco de pirámide es 1/3 de la altura multiplicado por el área de la base inferior más el área de la base superior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas. Y aquí llamamos tronco de pirámide regular cuando las bases son polígonos regulares. En este caso son hexágonos regulares. Y este centro, o digamos, la base inferior, centro O1, la base superior, centro O2. El segmento que une ambos centros nos representa nuestra altura. Entonces, las alturas en las caras laterales nos representa el apotema. En este caso, cuando el tronco de pirámide es regular, el área lateral es el semiperímetro de la base inferior más el semiperímetro de la base superior multiplicado por el apotema. El área total es igual al área lateral más el área de la base inferior más el área de la base superior. El volumen sí se halla de la misma forma, 1/3 de la altura multiplicado por el área de la base inferior más el área de la base superior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas.
Jóvenes, sería la teoría que corresponde a esta semana. Nos queda 20 minutos. Vamos a avanzar con los ejercicios, ¿ya? Ahora podamos hacer unos 5 ejercicios. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Tienen toda la teoría completa. Hacemos los 5 ejercicios, luego les comparto, digamos, la solución de los otros ejercicios. Pero como ya hemos explicado la teoría pasito por pasito, ya va a ser más sencillo que ustedes puedan entender, ¿ya? Ya, ¿ninguna consulta, ninguna pregunta? Ok, entonces empezamos. Ejercicios de clase número 6. Ejercicio número 1. En la figura, AB es perpendicular al plano que contiene el triángulo QMC. Entonces, colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que AB es perpendicular al plano sombreado. Entonces, por dato, esta recta de verde es perpendicular a todo este plano triangular de plomo. Si esa recta es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. Entonces, en particular, va a ser perpendicular a esta recta QE. Entonces, este ángulo es de 90 grados. ¿Está bien? Luego, nos dicen que la longitud AM es igual a la longitud MB. Como no conocemos, vale rayita y también vale rayita. Luego nos dicen por dato que AQ es igual a UC igual a BC. AQ no conocemos, le llamamos cadena, AQ cadena, UC cadena y BC cadena. Que nos preguntan, ahí en la medida del ángulo QCB, o sea, nos están preguntando por ese angulito que le llamamos X. Para poder hallar este angulito que es X, ¿qué es lo que debemos unir? Se observa que este segmento QM es una recta perpendicular en el punto medio del segmento de verde. Si es una recta perpendicular en el punto medio, entonces es mediatriz. Entonces podemos aplicar el teorema de la mediatriz. ¿Qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz siempre equidista de ambos extremos. O sea, tomamos el punto Q en esta mediatriz QM y se une con A, se une con B y esas dos longitudes deben ser iguales. AQ vale cadena. Por el teorema de la mediatriz, QB también es cadena. Entonces, ya encontramos que QB es cadena. Y ya se terminó. ¿Por qué? Porque en el triángulo de amarillo, en ese triángulo de amarillo, sus tres lados tienen la misma longitud. Entonces se trata de un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces necesariamente el ángulo X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. ¿Pueden tomar la captura? Está claro, ¿no? Ejercicio número 2. Para la estabilidad de una antena sobre el techo de un edificio representado por el trapecio rectángulo ABCD, el soporte QC es sujetado por dos cuerdas, BQ y QD, como se muestra en la figura. Entonces, colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que para la estabilidad de esta antena sobre el techo de este edificio, pero ese techo está representado por el trapecio rectángulo ABCD. Entonces, aquí el ABCD viene a ser un trapecio rectángulo. Si es un trapecio rectángulo, se observa que el ángulo en A, 90 grados, el ángulo en B es de 90 grados. Entonces, para este trapecio rectángulo, este segmento BC es la base menor y el segmento AD es la base mayor. Estas dos bases van a ser paralelas. Luego nos dicen
el soporte de la antena, el soporte QC, el soporte de la antena es perpendicular al plano que contiene al techo del edificio. O sea, ese soporte es perpendicular a todo el plano del techo. Si es perpendicular a todo el trapecio rectángulo ABCD, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano. Entonces, en este plano, por este punto C, por el pie de esa perpendicular, pasa BC, 90 grados, pasa CD, 90 grados. Luego nos dicen que AB es igual a CQ. Como no conocemos, le llamamos 2 rayas. CQ también es 2 rayas. BQ es igual a CD. BQ vale cadena, CD también es cadena. Luego nos dicen que AD es igual a QD. AD es igual a QD. Entonces, nuevamente, no se conoce, le llamamos zigzag, y QD también resultó siendo zigzag. Solamente estamos colocando todos los datos. Luego nos dicen, hay la medida del ángulo entre el lado BC del techo y la cuerda QD. Entonces nos preguntan, hay la medida del ángulo entre el lado BC, vamos a colocar lado BC y del techo y la cuerda QD. O sea, nos preguntan el ángulo formado por esas dos rectas de rojo. Entonces, esas dos rectas de rojo, ¿qué tipo de rectas son? La recta BC, esta recta BC pertenece al plano del techo y la recta QD está en la parte superior, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tipo de rectas son? Son rectas que se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección, por lo tanto son rectas alabeadas. Si son rectas alabeadas, se debe mantener a una de ellas fija y se debe trazar una paralela con respecto de la otra, ¿no es cierto? Pero en este caso, como se trataba de un trapecio, en ese trapecio tener presente que el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, como el lado BC es paralelo a nuestro lado AD, el ángulo entre esas dos rectas alabeadas es el mismo ángulo formado entre la recta QD y la paralela AD, que viene a ser de medida X nada más. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro, jóvenes? Entonces, ya encontramos que ese angulito es X, es el ángulo que nosotros queremos hallar. Entonces, para poder hallar ese ángulo, ¿qué es lo que nos conviene? Se puede observar aquí, primera perpendicular. Ese soporte de la antena es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, esta de aquí es la primera perpendicular. Primera perpendicular en la base, el ángulo en B es de 90 grados. Entonces, esta de aquí es la segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, va primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo es de 90 grados. Y esta de aquí vendría a ser la tercera perpendicular. Entonces, ¿qué acabamos de observar? Que este angulito en B es 90 grados. Pero este 90 grados, ¿cómo está formado? Por cadena, dos rayas. Aquí 90 grados en C, cadena, dos rayas. Y aquí zigzag. Entonces conviene unir el punto A con el punto Q para poder formar este triángulo rectángulo ABQ. Entonces se puede observar que en el triángulo de rosado tenemos tres elementos. Cadena, 90, dos rayas. En este triángulo de verde, cadena, 90, dos rayas. Ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. A partir de la congruencia, en el triángulo de verde, la hipotenusa zigzag. En el triángulo de rosado, la hipotenusa va a ser también zigzag.
Entonces, a partir de esa congruencia, nosotros estamos encontrando que AQ resulta igual a QD. Si AQ es igual a QD, entonces nuestro triángulo AQD, ese triángulo AQD es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces necesariamente el ángulo X va a ser igual a 60 grados. La respuesta también es la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 2. Sería la 2. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sería la 2. La 3. Nos dicen, se tiene un cuadrado ABCD cuyo lado mide 6 centímetros. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro cuadrado ABCD. Recuerden lo que les mencioné, en plano siempre dibujamos nuestro cuadradito de manera natural, ¿no? Como estamos acostumbrados. En espacios siempre el cuadrado, el rectángulo, hay que dibujarlo de tipo romboide, pero siempre pensando que es un cuadrado y cuáles son las propiedades del cuadrado, ¿no? Por ser cuadrado, los ángulos interiores miden 90 grados y los 4 lados son iguales. En este caso, nos dice que el lado mide 6, ¿vale? 6 y también es 6. P es un punto del lado AB. Sobre el lado AB nosotros ubicamos el punto P y exterior a este cuadrado se ubica el punto Q. De tal manera que al unir el punto Q con P, ese segmento QP sea perpendicular a todo el plano del cuadrado. Entonces, por este dato de amarillo, el segmento PQ es perpendicular a todo el plano del cuadrado ABCD. Si PQ es igual a 2 centímetros, halle la medida del ángulo diedrio QCDB. Entonces, para poder hallar la medida del ángulo diedrio QCDB, siempre que pregunten por ángulo diedrio, lo primero que debemos identificar es quién es la arista. La arista común, viene a ser justamente CD. Sobre esta recta CD deben caer las dos perpendiculares trazadas a partir del punto Q y a partir del punto B. Entonces, ¿qué nos conviene? A partir del punto P, como este segmento PQ es perpendicular a todo el plano de la base y nosotros queremos hallar ese ángulo 10. Recuerden que sobre la arista común, sobre esta arista de amarillo, deben caer las dos perpendiculares. Primero en la base y la otra que va hacia arriba. Entonces, nos conviene que a partir de P se trace una perpendicular hacia la arista de la base. Nosotros estamos trazando esta perpendicular PR. A partir de P trazamos la perpendicular hacia la arista común. Entonces ya tendríamos nuestra primera perpendicular en la base. ¿Qué faltaría? La que va hacia arriba, ¿no es cierto? Pero PQ es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces necesariamente este ángulo es de 90 grados. Pero al trazar esa perpendicular PR, se está formando el rectángulo APRD. En un rectángulo siempre los lados opuestos son iguales. Entonces PR es igual a 6. Pero como les mencioné, como PQ es perpendicular a todo el plano, entonces PQ va a ser perpendicular a
PR. Entonces, necesariamente, este ángulo resulta siendo de amarillo, ¿no? Entonces, tendríamos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares. La primera empieza en Q. Avanzamos, la segunda termina en el punto R. Se une ambos puntos, ambos extremos, el inicio con el final. Se une el inicio con el final y se observa dónde cae la segunda. La primera sería esta de aquí, PQ es la primera, PR es la segunda, la tercera. La segunda cae sobre CD, entonces la tercera también cae sobre CD. Este ángulo es de 90 grados. ¿Y quién sería nuestro ángulo diedro? Nuestro ángulo diedro necesariamente es esta aberturita, es ese ángulo formado por esas dos perpendiculares que viene a ser X. Y X ya pertenece a este triángulo de celeste, que es un triángulo rectángulo notable, aproximado de 37 medios, porque la relación entre catetos es de 1 a 3, cateto 2, cateto 6, por 3. Entonces se trata de un ángulo de 37 medios. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería entonces el ejercicio número 3. ¿Tomaron la captura? Entonces, cuando la teoría jóvenes está, digamos, bien entendida, si han entendido bien la teoría, los ejercicios salen más rápido, ¿ya? Aquí me dirían, profesora, pero se supone que según la notación se debe tomar el punto B, pero jamás cuando se une el punto R con el punto B, ese ángulo jamás va a ser de 90 grados. El punto de referencia, en este caso, el punto B, ¿no? Su punto de referencia, aquí no se está tomando con B. Se está trabajando con un punto de referencia. ¿Y quién es ese punto de referencia? Es justamente el punto P. Este es el punto de referencia, porque pertenece al mismo plano. El punto B pertenece al rectángulo ABCD, el punto P también pertenece a ese rectángulo. Miren, aquí nos dice dos bloques de aluminio en forma de hexaedro regular, cada uno con aristas que miden 10 y 6 centímetros. Como se trata de un hexaedro regular, sabemos que las tres aristas tienen la misma longitud y vale 10. Aquí este otro bloque más pequeño es otro hexaedro regular y las tres aristas tienen la misma longitud, que en este caso va a ser igual a 6. Nos dicen que son llevados juntos a una fusión y se vierte el aluminio líquido en un recipiente en forma de prisma cuadrangular regular. O sea, se fusionan, se convierte en líquido y ese líquido se coloca en ese recipiente de forma de prisma cuadrangular regular. Dice la palabra regular. Entonces recordemos, como dice la palabra cuadrangular, la base tiene 4 lados, pero como dice la palabra regular, esa base va a ser un cuadrado y las aristas laterales son perpendiculares a la base. Como la base es un cuadrado, los 4 ángulos miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud, que en este caso resultó siendo igual a 8, y estas aristas laterales son perpendiculares a la base. Entonces nos preguntan, ¿a qué altura se encuentra el nivel de aluminio líquido? ¿Qué quiere decir? Cuando se fusionan esos dos bloques, se convierten en líquido, ese líquido digamos, se coloca en este prisma, en este recipiente, y todo el líquido llega a este punto, ¿no es cierto? Entonces nos están preguntando por esta alturita que viene a ser H. Para poder hallar esa alturita, es claro observar que los dos bloques se fusionan y se vierte en ese recipiente.
y el volumen que va a generar ese líquido viene a ser V. Entonces, podremos afirmar que el volumen del bloque mayor más el volumen del bloque menor es igual al volumen del líquido que viene a ser V. Reemplazando, el volumen de este hexaedro regular es 10 al cubo. El volumen de este otro bloque menor es arista al cubo, que sería 6 al cubo. Y este V, ¿qué nos determina? Nos determina otro prisma cuadrangular regular, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Entonces, todo este sólido que estamos sombreando, también resulta siendo un prisma cuadrangular regular. ¿Por qué? Porque la base es el cuadrado. La base sigue siendo la misma base del recipiente, el cuadrado del lado 8. Las aristas tienen la misma longitud, entonces tiene la misma longitud y es perpendicular a la base. Entonces, es un prisma cuadrangular regular de altura h, pero la base es la misma. Entonces, el volumen de este prisma cuadrangular regular es el área de la base multiplicado por la altura. La base, como es un cuadrado de lado 8, su área es 8 al cuadrado por la altura, que viene a ser h. Operando, la altura es igual a 19 centímetros. Sería la respuesta. Ya, a ver, jóvenes, toman la captura, les muestro los ejercicios, ¿ya? Sí, han visto que la teoría es bastante extensa. Sí, por favor, si la teoría está bien clara, me han entendido, me han prestado mucha atención en la parte teórica y todo han comprendido, van a poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces les muestro, voy a pasar cada ejercicio con calma, ¿ya? Desde las 5. Y las 5 es súper sencilla, creo, porque nos dicen, miren, se abre el caño para llenar el recipiente que tiene la forma de un ortoedro. El ortoedro es llamado rectoedro para el epípedo rectangular, donde las tres aristas tienen diferente longitud. Las clases son hasta las 12:40. Sí, ya termino, por favor. A ver, les muestro. Solamente les voy a mostrar la solución de los ejercicios, por favor. Lo que pasa es que ahí, jóvenes, todos deben estar en la misma unidad, ¿ya? Por eso, centímetros estamos pasando a metros. Y se hace la regla de 3 simple. Esa es la 5, la C. Esta es la 6. Sale la D también. Esta de aquí es la 7. Sale la B. La 8. La 8 solamente es tronco y colocar las propiedades, ¿no? La 9, que es pirámide. De aquí es la 10, es semejanza. Aquí se aplica semejanza, ¿ya? Las áreas de las bases van a ser proporcionales a las alturas elevado al cuadrado. Todo lo que es área elevado al cuadrado. Todo lo que es volumen al cubo. Y terminamos con el ejercicio número 1. Tronco. Tronco de pirámide. La clave de ejercicios, la 12 es besos, 13 es besos, la 14 es besos. Y de la 1 a la 6 propuestos.
Ya, nos quedamos aquí, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias por su atención. Chau, chau. Hasta luego, Miss. Hasta luego.